En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. El día de hoy vamos a profundizar en los números 748 al 752, dedicados al tema que tiene como título Creo en la Santa Iglesia Católica, los nombres y las imágenes de la Iglesia. Número 748 del Catecismo dice: Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con esas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. Realmente, queridos amigos, estos numerales son extraordinarios. Si vemos en el fondo, volvemos a lo mismo. Estamos en una fe cristocéntrica, completamente. Cristocéntrica. El catecismo comienza este artículo del credo diciendo creo en la Iglesia con una cita del Concilio Vaticano II, de ese documento importantísimo que se llama Lumen Gentium, luz de las gentes, que viene a ser la constitución dogmática sobre la Iglesia. Y esta cita habla de la razón de ser de la Iglesia, que es llevar la luz de Cristo a todos los pueblos. La primera afirmación es que la fe en la Iglesia depende en todo de la fe en Jesucristo. Solo partiendo de ahí, uno puede hablar de la Iglesia. Es solo ahí. Recordábamos ayer que existen dentro de la teología una rama que se encarga a estudiar la Iglesia que se llama eclesiología. Y hay otra rama que se encarga de estudiar a Jesucristo, que se llama cristología. Ambas van de la mano, ¿no? Pero lo que subraya el catecismo hoy es que lo central de nuestra fe es Jesucristo. Y dependiendo de esto, entonces entramos a hablar y a creer en la Iglesia Católica, ¿no? Esto es un punto, queridos amigos, que tiene que ser claro, que tiene que ser clave para nosotros, especialmente para aquellos que son catequistas. Están todo el tiempo que estamos enseñando la fe a las personas. Después de los nombres que hemos hablado, es muy importante, queridos amigos, que también empecemos a hablar de los símbolos de la Iglesia. El catecismo nos va a presentar también algunos números que nos van a dar cuáles son los símbolos por los cuales nosotros podemos conocer a la Iglesia. Hay una gran riqueza de símbolos que pueden parecer muy dispares, muy distintos, pero todos ellos confluyen a la hora de completar el rostro de este misterio. La Iglesia Católica es un gran misterio de Dios. Y la vamos a ir conociendo también
a través de sus símbolos. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. Fíjense qué nombre tan hermoso. Primer símbolo de la Iglesia, pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. Ese pueblo de Dios es el cuerpo de Jesús. Jesús es la cabeza y ese cuerpo es la Iglesia. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Pueblo de Dios. Es una imagen que remarca el aspecto de una elección histórica y concreta que hizo Yahvé para revelarse a toda la humanidad. Esto es muy hermoso. La prueba de que Dios quería tomar carne y habitar entre nosotros y plantar su tienda entre nosotros es que en algún sitio de la tierra tenía que hacerlo, y a través de un pueblo concreto y de unas personas concretas. Sabemos que eso fue motivo incluso de abuso, porque de esa elección histórica que Yahvé, Dios, hizo del pueblo de Israel, pues algunos de este pueblo pudieron extraer un equivocado orgullo o una equivocada raza, ¿no? Sintiéndose una raza superior a las demás por haber sido el pueblo escogido por Dios, incluso mirando por encima del hombro a otros pueblos sin entender que eran un pueblo de elección para el servicio de toda la humanidad, no para excluirse, a sentirse unos diferentes privilegiados porque Dios les escogió como pueblo. Un pueblo de Dios elegido no por sus méritos, sino por puro amor de Dios, que incluso opta por un pueblo que no era el pueblo de Israel el más fuerte, ni siquiera el más sabio. Dios podía haber optado por escoger el pueblo romano o la cultura griega y no lo hizo. Eligió un pueblo insignificante, un pueblo pequeño, para hacer este pueblo que Dios elige. Hubo un montón de contingencias ahí. La esclavitud de Egipto, el éxodo por el desierto, y poco a poco va haciendo un pueblo, incluso con un tiempo largo de preparación, mientras iban en el desierto tomando conciencia de pueblo. En Egipto, esa conciencia no existía, era más bien individualista. En Egipto era algo como sálvese quien pueda. Es en el desierto donde van tomando conciencia, poco a poco, de pueblo. Ahora bien, esta imagen es superada claramente en el Nuevo Testamento. Es verdad que se continúa hablando de pueblo, pero ahora se habla de la cabeza de ese pueblo que es Cristo. Efesios 1:22. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Aquí añade ese aspecto tan importante que es la unión que hay entre Cristo y su iglesia.
Es verdad, queridos amigos, que en esta cultura se pretende cada vez más desligar esos dos misterios, Cristo y su iglesia. Por ejemplo, cuando escuchamos decir, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia, ahí hay un desligarse. Es algo que forma parte de una enorme ideología de secularización. Tenemos que acabar con la iglesia. Eso es una campaña mundial. Pero lo que está claro es que hay una imagen de Cristo como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y eso es lo que estos no han entendido. Es un misterio de unión absoluta entre Cristo y su iglesia tan fuerte que separar la cabeza de ese cuerpo es hacer una decapitación. Y algo más violento que cortarle la cabeza a una persona creo que no existe. Si a esta iglesia la despojamos de Cristo su cabeza, la decapitamos. Pero si a Cristo lo dejamos sin iglesia, lo dejamos sin miembros, lo desmembramos, lo dejamos sin capacidad de expresar toda su riqueza a través de las manos que Él mismo ha querido formar, a través del cuerpo que Él mismo ha querido hacer, como una expresión y un sacramento de su riqueza. ¿Te imaginas? ¿Qué haría Cristo sin su iglesia? Sin sus catequistas. ¿Cómo le haría para educar a los niños, a los adolescentes, a los adultos? ¿Qué haría Cristo sin sus sacerdotes? ¿Cómo podría venir en la Eucaristía? ¿Qué haría Cristo sin sus sacerdotes para ungir a los enfermos, para perdonar los pecados? Si a Cristo le quitamos su cuerpo, lo desmembramos. Y si a la iglesia le quitamos a Cristo, la decapitamos. Por eso es que esta unión Cristo-Iglesia es una unión supremamente fuerte, porque es que es el Señor el que se ha comprometido totalmente con su iglesia. No es solo que Cristo fundara la iglesia, sino que Cristo forma parte de ella. La cabeza forma parte del cuerpo de la persona. Y esto es algo que a estos amigos nuestros también se les ha olvidado hace rato. Y cita el catecismo en este número, queridos amigos, la Lumen Gentium nuevamente del Concilio Vaticano II, el número especialmente el 9, donde dice: en todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, y santificándolo para sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo. Dios ha querido formar un pueblo y Dios tiene un estilo comunitario. Mirando la Sagrada Escritura, una de las cosas que uno saca en su conjunto es precisamente este estilo comunitario de Dios. Dios no es solitario, es comunitario. La pedagogía de Dios choca mucho con esta tendencia que tenemos nosotros de ir por la libre, de ser autodidactas, de pretender tener una relación con Dios yo solo, individual, donde parece que los demás me molestan en mi relación con Dios. Y eso, queridos amigos, lo tenemos que purificar.
Nosotros tenemos que purificar nuestro individualismo. En nuestra cultura de aquí, occidental, somos muy individualistas, que nadie se meta, que nadie me diga, que nadie me dé normas. Pero si nosotros no purificamos ese individualismo, vamos a entender muy poco lo que Dios quiere decirnos. Dios ha querido formar un pueblo entre nosotros y que la revelación se encauce por ese camino, preservándonos de muchos peligros, preservándonos del subjetivismo. Porque cuando uno reduce la relación con Dios al interior solamente de su conciencia, está a merced de muchos peligros de subjetivismo. Y al final, lo que pretende cada uno en su individualismo es hacer un Dios a su medida y no más. Y cada uno quiere tener el Dios a su medida. Pueblo de Dios, queridos amigos, no olvidar este precioso símbolo que nos presenta el catecismo de esta figura de la Iglesia. Número 754 del catecismo dice: la Iglesia en efecto es el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño, cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar los guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores que dio su vida por las ovejas. Nos presenta el catecismo una segunda imagen de la Iglesia, la imagen del redil. Juan 10, 1-10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama a una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá e encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Un texto del Evangelio de los más conocidos quizás. Nos presenta esta imagen de la Iglesia como redil, como rebaño, y subraya algunos aspectos concretos de ese cuidado y esmero que tiene Dios con su rebaño. Dios tiene un esmero y un cuidado por la unidad de este pueblo que ha sido consagrado, porque tenemos todos siempre el peligro de dispersarnos. Es un peligro muy real, porque cuando uno está fuera de ese redil, somos mucho más vulnerables a que el demonio haga sus estragos en nuestra vida. La imagen del lobo que ataca es la imagen que busca a alguien que haya quedado descolgado o apartado de este pueblo de Dios.
y entonces al alejarse y al quedar apartado es más vulnerable y el lobo viene y se lo come. Es mucho más difícil ser presa de un lobo, imagen del demonio, cuando uno está en comunión con este pueblo de Dios, en comunión con su cabeza y con su cuerpo. Esta imagen en la vida real de los depredadores en la naturaleza es tal cual así como la estamos diciendo. Los depredadores van rodeando a la manada hasta que ellos ven que uno se descuelga y queda aislado y ahí caen todos sobre él. Pasa lo mismo. Los depredadores van rodeando a los católicos. Los van rodeando con ideas, con ideologías nuevas, con críticas. Van sacando de contexto todos los textos de la Sagrada Escritura que más puedan. Y van intentando, cuando entran en sus casas, cuando les predican, cuando tocan por los medios de comunicación social, lo único que están haciendo es rodeando el pueblo de Dios, esperando que alguno se distraiga, que alguno se aísle para comérselo. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Y el pastor tiene un gran interés en que su pueblo permanezca unido. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesucristo quiere. Y esto no es un invento. Esto no es una imagen bucólica, esto es una gran realidad, queridos amigos. El primer paso en la tentación es que alguien de nuestro pueblo se descuelgue, se aparte, se aísle, se quede solo. El primer paso que se da, por ejemplo, cuando uno se va a apartar de Dios, suele ser esa primera frase que dicen: yo soy católico pero no practicante. Semáforo rojo, ya empezó a descolgarse. Esa la hemos escuchado y la escuchamos siempre. Yo soy católico pero no practicante. Semáforo rojo, primer paso del alejamiento. Segundo paso del alejamiento, aquel que dice: yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Semáforo rojo. Tercer paso del alejamiento es el que dice: yo creo en algo pero no sé qué será. Semáforo en rojo. Quinto paso: no sé si creo o no creo. Soy agnóstico. Y la persona acaba todo este proceso de alejamiento ya cuando tiene el colmillo del lobo en el cuello, diciéndonos: yo soy ateo. Y se lavan las manos y creen que con esa expresión ya la hicieron. Todo este proceso de alejamiento, con todos estos lobos alrededor de esa pobre oveja que empezó a descolgarse un día, ha comenzado por una ruptura pequeñita, quizás con la comunión que existe del pueblo de Dios con Jesucristo. De ahí que esta imagen del redil y del rebaño, queridos amigos, es tan importante cuando hablamos de la comunión en torno al pastor que es Dios, pero también en torno al pastor que es el sacerdote de cada parroquia, por ejemplo. Fíjense bien que es un proceso. Nadie se hace ateo en un segundo. Los lobos te están rodeando. Te están haciendo una maquinaria alrededor tuyo para que te desprendas del cuerpo, para que te quedes solo, para que te aísles. Y te empiezan a meter todas estas ideas raras. Al final terminan ganando, te comen. Te comen. Continúa el catecismo número 755. Dice: la iglesia es labranza o campo de Dios. Es en este campo donde crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas.
y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vida es Cristo, que da la vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Así como la imagen anterior del rebaño subrayaba mucho la importancia de la unión, esta imagen de la iglesia como campo de Dios, como labranza, subraya mucho la unión con la raíz. La planta tiene que estar unida a la raíz. Cristo es la vid, nosotros somos los sarmientos. Crecemos recibiendo la vida, la savia, desde la raíz. Crecemos en base a esa gracia que recibimos de Cristo porque permanecemos injertados en Él. El pecado en la vida de una persona consiste en quebrantar. Al igual que en la rama, cuando se desgaja del tronco, se acaba. Eso consiste el pecado, en quebrarnos, apartarnos de Cristo. Además se subraya en este número también la fertilidad. Unidos a la vid damos frutos, porque es la gracia de Cristo que nos hace fecundos, que nos hace fértiles. Sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. No somos nada si nos apartamos de Jesucristo. Si pretendemos hacer nuestro changarrito aparte, estamos acabados. Estamos ya fracasados. Porque toda nuestra vida van a ser solamente esfuerzos humanos que no están fecundados por la gracia de Dios. Y todo ese esfuerzo humano se cansa. Romanos 1, 13, 26. Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engríes contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz que te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien. Pero por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú, por la fe, te mantienes. No te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad con las que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. ¡Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo! Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en el olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios.
El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Texto muy hermoso este que nos presenta San Pablo en la carta a los romanos. Es un misterio que los que estaban para ser las ramas naturales fueran desgajados por el rechazo de Jesucristo. Está hablando del pueblo judío. Que nosotros hayamos pasado a ser cual si ramas naturales fuéramos al ser injertados en ese tronco. Nosotros que no pertenecíamos ahí, fuimos injertados ahí. Y nos previene, tengan cuidado, no se engríen de eso, que eso también es un regalo de Dios. Atentos a aquellos que se engrieron de ser pueblo elegido, porque cometieron un pecado. Ahora tú no cometas el mismo. Isaías 5:1-7. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se le haya hecho? Yo esperaba que diese uvas, pero ha dado agraces. Ahora pues voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña: quitar su seto y será quemada, desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se puede ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia y hay iniquidad, honradez y hay alaridos. La iglesia está llamada a tener un continuo ser alimentado por esa savia que recibe de la raíz. De lo contrario, estamos condenados a la esterilidad, a no dar fruto. Todo aquel que no pertenece y que no permanece unido a Cristo no da fruto. No se trata de ser fundados en Cristo, porque esa es una imagen en la que hay una tremenda desconexión. Te fundo y me olvido de ti. No, tú no te olvidas de mí. Pero sin embargo, esta imagen es de una unión continua con Cristo. No es un acto inicial, Cristo me funda y se va, sino que estamos continuamente injertados en Él. No podemos prescindir de Jesucristo ni un solo instante. Continúa el catecismo y añade en el número 756. También, 56. También muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios,
en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y sobre todo, templo santo. Representando en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Esta nueva imagen es muy complementaria con la anterior. La iglesia como templo de Dios, construcción de Dios. Es una imagen que destaca sobre todo que la iglesia está habitada por Dios. Es el lugar en el que nosotros percibimos su presencia. Es la imagen del templo, es el lugar consagrado para Dios, para hacer de él lugar de encuentro con los hombres. No quiere decir que Dios no esté presente en otros lugares, pero Dios ha querido tener lugares especiales que revelen su presencia. Y la imagen de templo de Dios es una imagen que subraya este aspecto grandemente. La otra imagen que nos presenta este número 756 es que Cristo es la piedra angular de ese templo. El hecho de que todas las vocaciones somos piedras vivas dentro de la iglesia se complementan, fundamentadas y construidas sobre esa piedra angular que es Cristo. Todos necesitamos de todos en la iglesia y todos estamos llamados a ser piedras vivas. Mateo 21:42. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora la piedra angular. Fue el Señor quien lo hizo, y esto es un milagro maravilloso a nuestros ojos. Efesios 2:19-22. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabajada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Un texto precioso que nos habla a cada uno de nosotros, que necesitamos llegar a ser morada de Dios en el Espíritu. ¿En qué medida? En la medida en que somos piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Por eso, queridos amigos, que cada uno de nosotros veamos cómo tenemos esta responsabilidad de ser piedras vivas para construir la iglesia dentro de la vocación concreta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nadie, ninguno, se puede excluir de esto. Tú y yo, llamados en todo momento a ser piedras vivas de la iglesia.